decaen 1600 átomos. ¿Qué unidades tiene eso? Ya, ese es un tema, a mí yo como que tenía un problema antes con esto, pero ustedes no lo van a tener. No tiene unidades. ¿Ya? Esto no tiene unidades, estos son números naturales, son cuentas, estamos contando. Es un número natural, entero, ¿cierto? Que no tiene unidades. Entonces, la desviación estándar, por lo general, también tiene unidades, ¿cierto? Pero yo le estoy diciendo que la desviación estándar es la raíz del promedio. Entonces, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, imagínense que yo hago una medición de la altura de las personas que están en esta sala. Y no sé, pues me da, ya, no sé, como ustedes son altos, pongámosle 170 centímetros más o menos 5 centímetros. Esto de aquí se identifica como la desviación estándar y esto de aquí se define como la medida, ¿ya? Entonces, en este caso, esta medida tiene una unidad, ¿ya? Cuando nosotros hacemos estadística de conteo, nosotros podemos decir, ok, en promedio son 3600 átomos, más o menos la raíz de 3600, que es 60, ¿cierto? 60. Entonces, fíjense, tiene que ser adimensional para que esto funcione. ¿Se fijan? Porque si no, no funciona. Entonces, ese también es un argumento de por qué esta expresión, esto de acá, sirve solamente para los fenómenos de conteo, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una medición de estatura de las personas que están acá y quisieran sacar la incertidumbre asociada a esa medida, no pueden sacar la raíz. Eso es válido solamente cuando estamos contando, porque cuando contamos no hay unidades, solo hay números naturales. ¿Ya? Detalle que se pueden llevar para la casa. Ya, perfecto. Resulta que cuando el promedio es mayor a 30, no sé por qué usan 30, podrían usar 31, 32, pero es más o menos. Bueno, póngale 50. La distribución de Poisson ya se puede aproximar con una distribución normal, ¿ya? Y las distribuciones normales ya son más genéricas, son súper fáciles de trabajar. Tienen como un cuadrado dentro de la exponencial. Fíjense, hay un cuadrado dentro de la exponencial. Entonces, cuando ustedes ven eso, exponencial al tiro, distribución normal, ¿ya? ¿Y cuándo funciona eso? Funciona cuando el promedio es grande, ¿ya? Miren, si ustedes, este mismo ejercicio, que le calculamos el promedio, ¿cierto? Dibujan la curva, la distribución de probabilidad de átomos que decaigan en sí. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos átomos decaen en 100 segundos, en promedio decaen 3600, ¿cierto? Pero en realidad esto va a ser una cosa así, ¿no? Quizá en 100 segundos decaigan más de 3600 o decaigan menos de 3600, ¿ya? Y va a seguir una distribución de Poisson, que también esta curva se puede representar, esta curva, ustedes la pueden dibujar utilizando la fórmula de la gaussiana, la de Poisson y la binomial, y con todas les va a dar el mismo resultado, van a estar todas superpuestas. Sin embargo, si empiezan a cambiar estos números, y aquí en vez de 0,1 le ponen 0,7 por ejemplo, van a empezar a cambiar estos valores y van a ver que las curvas no coinciden, ¿ya? No coinciden. También cuando esto es muy chiquitito tampoco coincide. La normal siempre es simétrica, pero la de Poisson no siempre es simétrica, sobre todo cuando los promedios son chicos, como que tiene una forma más así. Eso, entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos probabilidad de decaimiento, tenemos muchos átomos y a veces queremos saber cuántos átomos decaen en un cierto intervalo de tiempo, ¿cierto? Entonces podemos sacar promedios, ¿ya? Y la distribución de esto se puede expresar con la binomial, con la de Poisson o con la gaussiana,
por lo general, si es que las condiciones lo permiten, es mejor usar la gaussiana porque es más fácil, ¿ya? Es más manejable. Si lo quieren hacer en el computador van a tener menos problemas. ¿Ya? De hecho, parece que había hecho un ejemplo por acá. Y fíjense, esta misma distribución que tiene una cantidad de átomos que decaen en el intervalo que estoy trabajando es grande. Decaen por día a las 7. 3,7, 37 millones. Entonces, como son números muy grandes, si los meto a la fórmula, la binomial da error en el Excel. ¿Se fijan? Ya, pero la de Poisson da bien y la normal da bien. Y dan valores muy similares, pero no iguales, fíjense. Aquí dice 839, 840. ¿Ya? No son lo mismo. Esta de acá aproxima la de Poisson, pero es una aproximación. ¿Se fijan? ¿Y cuándo sirven las aproximaciones? Cuando la probabilidad es chica, cuando el n es grande y cuando el promedio es grande. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ir usando una cosa u otra. Desde el punto de vista práctico, el número de átomos, ¿qué significaría que el promedio era 3660? Claro, eso lo saqué de acá. De aquí, este fue como el origen. Teniendo esa probabilidad de decaimiento, ¿cierto? Que se calcula con la fórmula exponencial. Utilizando esto, llegué a esto. Multiplíquese por ese, igual por ese, me da eso. Sí. Mira, tiene sentido. Mira, qué interesante. De hecho, esto podría ser un ejercicio de prueba. Ya, igual es un ejercicio un poco capcioso. Podría ponerle estos mismos datos y les pongo cuántos átomos quedan luego de 3600 segundos. Entonces, usted, el incauto podría poner, quedan menos 2600, ¿cierto? Y las matemáticas dan, o sea, uno puede poner cualquier dato aquí en la fórmula. Pero físicamente la respuesta es 0. ¿Ya? Claro, súper buena observación. Súper buena observación. ¿Ya? Es como, hay un profe de física me decía también que, por ejemplo, si ustedes tiran un objeto, entonces ustedes pueden definir la ecuación del movimiento del objeto, ¿cierto? Y ustedes pueden calcular cuánto tiempo va a demorar el lápiz en llegar al suelo. Supónganse que hacemos ese cálculo, demora 1 segundo. Yo les puedo preguntar, ¿en qué posición, a qué altura va a estar el lápiz a los 5 segundos? Entonces el incauto hace bien la fórmula, ¿ya? Saca bien la expresión y reemplaza 5 segundos y le va a estar debajo del suelo. ¿Ya? No tiene sentido. El lápiz a los 5 segundos va a estar en una altura 0 en el piso. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Los números dan, se pueden hacer cosas, pero claro, n si cada 3600. Aquí, ¿cuál es el error? Esto, 3600 segundos. O sea, no tiene sentido analizar en un tiempo tan grande con una muestra tan chica. ¿Se fijan? Aquí habría que analizarlo en menos. Y de hecho, podría ser una pregunta súper capciosa de ver, por ejemplo, poner un tiempo tal de que el promedio aquí sea 1000. Entonces, si ustedes grafican esto, les va a dar que hay una cierta probabilidad de que decaigan más de 1000. ¿Se fijan? Eso también es un error. No, ahí ya las fórmulas no están funcionando. ¿Ya? Todas estas fórmulas tienen límites. Que siempre hay que supeditar al problema físico con el que estamos trabajando. Súper buena conocemos. ¿Se va a sugerir en el enunciado entonces cuánto tiempo preocupar? ¿Cuánto qué? ¿Se va a sugerir entonces en el enunciado de la pregunta o el problema cuánto tiempo preocupar? ¿Cuánto tiempo? Sí, o sea... No, ¿cuál distribución? Porque si no va a ser una prueba de posibilidad, ¿sí? Claro que sí. Mucho más aquí. Está claro eso, sí. No es nada real. Mucho más aquí. Completamente una revisión. No sé, igual podría ir.
Es una petición súper importante. ¿Otra pregunta? Ya. Eso, entonces, eso como el repaso de las fórmulas del decaimiento, ¿ya? Y del tratamiento riguroso del decaimiento. Ahora, con respecto a la actividad, ¿ya? Está el concepto de la eficiencia intrínseca y la eficiencia extrínseca, ¿ya? ¿Está claro ese concepto? ¿Sí? Ya. Fácil, ¿cierto? Tenemos una manera de calcular la eficiencia geométrica, pero esta manera funciona solamente para fuentes puntuales que están alejadas del detector, ¿ya? Si el detector está muy cerca, esta fórmula no sirve, ¿ya? La inversión para la distancia no sirve. Si se fijan, tiene un R cuadrado. Así que ojo ahí con el ejercicio que tienen que hacer, ¿ya? Y la clave para resolver ese ejercicio está acá, ¿ya? Aquí está la clave, que donde la fuente está muy cercana al detector. ¿Ya? Bien, entonces eficiencia, fórmula, manera de detectar, ¿cierto? Y con eso ustedes pueden determinar la actividad. Y ahí parece que les dije la semana pasada que esos son ejercicios de, incluso le hace la sección cuando tengan que llegar su prueba de autorización de operación, van a ser ejercicios de ese tipo. Ya, y después tenemos la incertidumbre, ¿ya? La incertidumbre se puede medir, ¿cierto? Esa es la fórmula típica de la desviación estándar. Si la muestra sigue una distribución de Poisson y la magnitud no tiene unidades, es decir, son números naturales, son cuentas, se puede utilizar esa fórmula, ¿ya? Ahí está la precaución que tienen que tener. Y esto de aquí es súper lindo. Aquí en realidad me hubiese gustado andar más en la clase, ponerle un poquito más de expresiones y haber vinculado la probabilidad que al principio con la medición y después sacar la incertidumbre. Pero encontré que ya me iba a quedar muy mal. Así que esto de una manera más superficial. Esa expresión ahí está súper buena. ¿Cómo reduce? De hecho, es algo que parece en Monte Carlo, porque en Monte Carlo, como ustedes vieron recién, son historias, ¿cierto? Se van contando, una historia, 50 historias, 1000 historias. Entonces, es un conteo. Y la incertidumbre deriva de esta fórmula, ¿ya? Y todo esto en realidad está también metido en el código de Monte Carlo, ¿ya? Ese ejercicio está súper bueno, algo así voy a poner en la prueba segura. ¿Ya? Y incertidumbre de una suma. Fíjense que esta suma en cuadratura, que es como una especie de rectángulo, ¿cierto? Sirve para sumas o restas, ¿ya? Y eso es súper importante. Entonces, si ustedes tienen una medición de fondo, que me estaban preguntando, miren, aquí está cómo se trata el fondo. Cuando ustedes miden algo y tienen una medición de fondo, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si esta es una fuente radiactiva, el borrador, entonces yo mido con mi detector, mido 150 cuentas, y después con el detector voy a otro lugar donde no hay fuente, y mido acá y mido 5. Aquí estoy midiendo fondo. ¿Qué significa eso? Puede ser una contribución del ruido electrónico, puede ser una contribución de la radiactividad natural del medio, ¿ya? De fuentes que estén en otros lados también. Entonces estoy midiendo 5 de fondo. Ahí. Y si mido acá, estoy midiendo 150. Pero cuando estoy midiendo acá, hay dos contribuciones. La fuente y el fondo. Estoy midiendo doble. Por eso, si quiero saber la actividad de esta, hay que hacer una diferencia. Hay que restar, ¿ya? El fondo siempre se resta. Cuando ustedes tienen una pesa, cuando no hay nada encima de la pesa, tiene que decir 0, ¿cierto? Si la pesa está descalibrada y dice 1 kilo, y ustedes se pesan, y les da 71 kilos, ustedes no pesan 71 kilos, pesan 70, ¿ya? Es la misma idea, el fondo se resta. Y la incertidumbre asociada a las cuentas se puede propagar con esta fórmula, ¿ya? Eso. Fíjense que ahí la fórmula es el cuadrado de la desviación estándar
Y la desviación estándar es la raíz del promedio. Por lo tanto, te queda el promedio. Ah, ojo que la incertidumbre siempre se suma. Siempre se suma. La incertidumbre siempre aumenta. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo 14 también me queda la preciosa. ¿Ya? Eso es el resumen. ¿Hasta acá en la prueba? Esto y la vertical igual la